Soy el doctor Juan José Herrera Paz, soy el coordinador de unidad coronaria de acá de FRENI y vamos a tratar hoy el tema de los factores de riesgo cardiovasculares y cómo prevenir a través de la corrección de estos factores de riesgo, cómo prevenir el infarto agudo de miocardio. O sea que intentar tratar desde la enfermedad cardiovascular la prevención de las consecuencias de estos factores de riesgo. La idea es, como decía la doctora, hacer una introducción de lo que podemos utilizar o dominar lo que es prevención cardiovascular, conociendo los factores de riesgo. De ahí a más vamos a ir viendo de a poco cómo podemos prevenir corrigiendo estos factores que son los que generan esta enfermedad de la que vamos a hablar. Todos sabemos lo que es la enfermedad cardiovascular. El tema sería ver cómo podemos hacer para que esta enfermedad cardiovascular desaparezca o por lo menos empiece a tener menos incidencia en la comunidad. Los factores de riesgo, que es lo que vamos a hablar ahora al principio, que son los que generan esta enfermedad, pueden ser fundamentalmente divididos en dos grandes grupos, unos que son los modificables y los no modificables. Acá como ejemplo podemos tener, ustedes ven, los factores genéticos que no son modificables claramente, ¿sí? Y después los factores ambientales que pueden ser los modificables. ¿Qué es un factor de riesgo? Es algo que podemos medir y que tiene una relación estadística con la enfermedad. ¿Qué significa? Que eso es algo que yo puedo saber, que puedo medir, como por ejemplo algo concreto como es el colesterol, y yo sé que a medida que yo tengo un colesterol más alto, tengo más relación entre ese colesterol y la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Como ejemplo es esto también para tener en cuenta de lo que puede ser un factor de riesgo, algo medible que puede desarrollar la enfermedad, como decíamos recién, es que si yo manejo durante todo el día, tengo mucha más posibilidad de tener un accidente que alguien que maneja 1 hora por semana, está claro. Eso sería estadísticamente demostrable. Entonces, los factores de riesgo son múltiples y aditivos. Si además conduzco borracho y mi auto es un desastre, mi riesgo de accidente claramente es mayor. Entonces, como yo les planteaba recién, si yo manejo muchas más horas que alguien que no maneja, y encima mi auto, que es un desastre, entonces por suerte no lo ven, y encima no manejo en condiciones, tengo muchas más posibilidades de estrellarme que el otro individuo que está con un buen auto y maneja en condiciones como corresponde. Y el otro concepto importante es que son continuos, No es que tenga riesgo si soy gordo, ¿no? Sino que cuanto más gordo soy, más riesgo tengo. No es simplemente el hecho de soy gordo, ¿está? Sino, en teoría, esto es algo medible. Yo puedo decir que si cuanto más gordo soy, puedo tener más riesgo que si soy levemente gordito como yo. Es lo que digo yo. Esto nos permite medir el riesgo que tenemos. O sea, todas estas cosas que yo les dije, estos factores de riesgo, son mensurables de alguna manera y nos pueden estratificar o demostrar de alguna manera, de acuerdo a la sumatoria de estos factores que tengo y de acuerdo también en cada uno de los factores, cuanto más grave sea, como siempre decíamos con la obesidad, podemos decir con el colesterol también. Cuanto más colesterol tengo más riesgo. No es simplemente tengo colesterol, tengo más colesterol, todavía tengo un poco más de riesgo. Hay tablas de score, esto simplemente para que conozcan que existen tablas de score. Esto se puede usar en el consultorio, esto se puede incluso hacer por computadora, esto no importa, pero esto es justamente para demostrarles esto, de que la sumatoria de factores de riesgo puede hacer que yo tenga más riesgo que otro que tiene un solo factor de riesgo. Eso era lo que hablábamos recién de aditivo y de continuo, ¿sí? Cuando hablamos de factores de riesgo, yo le dije que podíamos hablar de factores de riesgo modificables y no modificables. Dijimos que los no modificables, por ejemplo, era lo hereditario, lo que yo tengo en mi ADN. Eso claramente, hasta ahora por hoy, no lo puedo modificar. Otra cosa que no puedo modificar es la edad, ¿tá? Y otra cosa es el sexo. Ahora hay alguno que me dice que sí se puede modificar el sexo, pero como factor de riesgo no cambia, sigue siendo, y sos XX o XY, o sea, si sos masculino o femenino, los masculinos tenemos más riesgo que los femeninos. La mujer tiene una protección agregada por esto de la protección hormonal hasta la menopausia, ¿tá? Después, en teoría, hipotéticamente va igualando el riesgo del hombre, ¿sí? Pero sepan que estos factores no modificables serían, a grandes rasgos, los hereditarios, la edad y el sexo. Y los factores de riesgo cardiovasculares modificables se pueden evaluar en 3 preguntas. Cada una de estas 3 preguntas tiene 2 variables. Vos podés decir, a ver, 2 preguntas. Si fuma y hace ejercicio, o sea, si es tabaquista y es sedentario, ese paciente ya tiene 2 factores de riesgo. Ya con esas 2 preguntas vos ya tenés una aproximación a las primeras 2 cosas, que son actividad o conducta de vida. Después tengo 2 mediciones para hacer. Esto es en el consultorio. El médico, ¿qué es lo que hace? Te hago 2 preguntas. ¿Fumás? Haces ejercicio. Lo otro es,
Te tomo la presión arterial y te miro el perímetro abdominal. Esto ya lo vamos a hablar ahora un poco del perímetro abdominal. Y las otras dos cosas que son medibles, que son valores de sangre, es el valor de azúcar en sangre y el valor de colesterol en sangre. Estos son, hoy por hoy, lo que se consideran los 6 factores de riesgo mayores. Antes, históricamente, siempre hablamos de 4, que eran la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes y el colesterol. Ahora hablamos de 6, agregándoles el sedentarismo, ¿sí?, y el perímetro abdominal u la obesidad, que van muy de la mano, ¿tá? Entonces vamos uno por uno rápidamente. El tabaquismo, como dije, es un factor de riesgo modificable, claramente se puede modificar, uno podría dejar de fumar. Esto claramente no es fácil, es una adicción, tiene un montón de problemas para hacerlo, pero se logra y hay mecanismos, medidas y cosas para hacer para dejar de fumar. El primero y fundamental es la voluntad de uno para dejar de hacerlo. Y otro también mecanismo, como decíamos recién, como que era pregunta, era si es sedentario o no es sedentario. Hace tiempo atrás se viene viendo que el ejercicio es una de las mejores medidas o más fáciles medidas de tomar con más beneficio en la salud. No solamente para lo cardiovascular, esto también se ha visto y no sé si habrán leído recientemente en el diario, estuvo bastante publicado el tema de que incluso puede prevenir el cáncer o patologías de ese tipo, el tema del ejercicio. Lo que yo siempre planteo a todo el mundo es que el ejercicio, más allá de la prevención cardiovascular, más allá de la prevención de otro tipo de enfermedades, te cambia claramente la calidad de vida que vas a tener al futuro. Esa es la gran diferencia cuando ves un señor de 80 años que se levante de la silla y sale a trotar, de un señor de 80 años que no se puede ni levantar de una silla, sin haber tenido distintas patologías ninguno del otro. Esto es claramente también la capacidad osteoarticular que vas a tener vos si haces ejercicio. Por eso el ejercicio va de la mano de la calidad de vida. Esto se vio en trabajos epidemiológicos en gente sana, como en trabajo en mujeres, que se vio que de las medidas higiénico-dietéticas la más favorable era el ejercicio, y nosotros desde el punto de vista médico hemos visto que en la enfermedad cardiovascular el ejercicio es muy benéfico en un montón de cosas. Ni hablar en el diabético y ni hablar en el paciente que ya tiene un evento cardiovascular. O sea que el ejercicio tiene un fenómeno agregado, sumatorio, por eso acá me detengo en el ejercicio. Simplemente sepan que lo que se habla cuando hablamos de ejercicio, nosotros habitualmente hablamos de ejercicio aeróbico, que es la caminata, trote, bicicleta, nadar, ¿sí? Eso es lo que se considera ejercicio aeróbico. Lo ideal, como ven ahí, sería hacer todos los días, si se puede, en la semana. Eso sería lo ideal, hacer más o menos entre 20 y 60 minutos todos los días de ejercicio aeróbico. Sería muy beneficioso, sin importar inicialmente la intensidad de ese ejercicio, sino hacerlo, ¿tá? Hacerlo como uno puede. Incluso en gente más enferma, que no sería el caso de la prevención primaria, uno podría hablar de que puede hacer el mismo ejercicio en cuotas. Nosotros mandamos a muchos pacientes a hacer rehabilitación y los mandas a hacer, bueno, van a hacer 20 minutos, de 6 a 5, 5, 5 y 5, ¿tá? Siempre es igual, es sumatorio y es beneficioso. Después se puede hacer ejercicio de resistencia, y esta combinación entre aeróbico y resistencia, obviamente el resultado es mucho mejor. Esto no nos vamos a detener en detalle, tengan en cuenta la importancia del ejercicio. Otra importancia muy significativa del ejercicio, que es una de las medidas de corrección más sencillas de tomar en cuenta. Vos lo único que tenés que hacer es ponerte un calzado cómodo y salir a caminar vueltas a manzana, aunque sea. Vos ya con eso estás haciendo el ejercicio, con lo cual, de medida de prevención, capaz, si uno lo piensa, puede ser la más sencilla y en algunos casos incluso la más beneficiosa. ¿Se entiende? Sigamos con los factores de riesgo. Dijimos que había 2 cosas para medir: la hipertensión arterial, que como todos ustedes saben, se toma con el manguito. Lo ideal es hacer alguna consulta que la tome algún médico, pero el tema es que alguien se la tome. No me acuerdo, ustedes se acordarán, en mi infancia no se tomaba la presión, hoy por hoy le tomaba la presión hasta los chicos. El pediatra toma la presión arterial, antes no se tomaba, hoy por hoy sí se toma, y la idea es que todo el mundo tenga una presión. Si uno tuviera, hipotéticamente, una toma de presión normal, podría tomarse la presión incluso el año que viene, ¿tá? Siempre y cuando la sigas teniendo normal. Pero es una medida que es muy sencilla y que puede detectar algo tempranamente, y este factor de riesgo tiene una marcada incidencia en distintas patologías. No les mencioné, pero se ve que algunos factores de riesgo tienen más asociación con algunas de las enfermedades, como por ejemplo la hipertensión tiene, de los factores de riesgo, es el que más asociación tiene con accidente cerebrovascular, ¿tá? Esto no significa, porque uno sí dice cuando estoy hipertenso me estalla la cabeza, eso no suele ocurrir, Lo que pasa es que todos los accidentes vasculares cursan con hipertensión. No es que la hipertensión dispare el accidente cerebrovascular. La hipertensión crónicamente sí predispone el accidente cerebrovascular.
¿sí? De los factores de riesgo como el tabaquismo, tiene más asociación a la enfermedad arterial periférica y de la aorta, o sea, de las piernas y de la aorta, y las coronarias también, pero todos suman en la enfermedad aterosclerótica. El sobrepeso. Acá nosotros tenemos incorporado que es el sobrepeso lo malo, claramente tiene mucho que ver. Hoy por hoy, ¿cómo se mide esto? Se mide con el perímetro abdominal, con 1 centímetro, vos medís, deberíamos medir en el consultorio, la altura más o menos del ombligo, 2 centímetros por abajo, ahí, ¿qué perímetro tenemos? Se vio en las mujeres y en los hombres, a nosotros en la Argentina nos bajaron el diámetro, en Estados Unidos es 100, acá nos bajaron a 90, los masculinos 90 centímetros, ya arriba de 90 tenés un riesgo cardiovascular aumentado, y en las mujeres arriba de 80. Esto es porque la grasa, no el rollo que uno puede agarrar, sino la grasa que está entre las vísceras, tiene una función como si fuera de glándula que segrega algunas hormonas que hacen que esto redunde en un trastorno periférico. Sepan que hoy por hoy el sobrepeso va de la mano habitualmente el aumento del diámetro abdominal, por eso hablamos de que este sobrepeso es perjudicial. ¿Tá? Ustedes van a ver las tablas esas que hay en las balanzas y qué sé yo, que habitualmente lo que nos ocurre a todos, la gran sorpresa es que cuando ves la tabla, si la tabla está mal, no puede ser, yo por ejemplo, me sobrepaso de más de 10 kilos y estoy medio espléndido, pero bueno, pero eso ocurre, ¿sí? El colesterol es una de las cosas medibles, como yo dije, o mensurables, en sangre, y esto va directamente de la mano al valor del colesterol a mayor enfermedad. Es un fenómeno continuo que les planteé de entrada. Sepan que lo del colesterol, fundamentalmente hay que saber, se mide el colesterol malo, el colesterol bueno, el colesterol total y los triglicéridos. Son esos valores, no hay tanto lío con otras cosas más complejas para medir. Con ese perfil del colesterol en sangre, uno tiene una idea acabada de qué riesgo puede tener, porque es un parámetro más que yo utilizo para evaluar el riesgo que uno puede tener, ¿sí? Y lo mismo ocurre con esto otro fenómeno para medir en sangre, que es la diabetes. Entonces, en sangre mido colesterol, diabetes, en el consultorio mido la presión en el perímetro abdominal, y 2 preguntas, si fumas o si haces ejercicio. Con eso ya tengo un perfil general de los factores de riesgo cardiovasculares. Y diabetes, hoy por hoy, de los factores de riesgo se puede considerar como si que podía ser una enfermedad aparte, porque se considera casi, como, por ejemplo, desde el punto de vista coronario, como si fuera un equivalente de enfermedad coronaria. O sea que el paciente diabético se considera como si ya fuera un paciente coronario, ¿tá? La diabetes en sí, ustedes saben aparte que no es solamente un factor de riesgo, sino que la enfermedad genera otros trastornos a nivel de las piernas, trastornos periféricos, que pueden ser de trastornos neurológicos sensitivos, ¿sí? Genera patología arterial periférica también, incluso de la microvasculatura, de los vasos chiquititos que pueden generar trastornos en las lastimaduras del pie, etcétera, etcétera. O sea, la diabetes en sí es un factor de riesgo, pero aparte, considerémoslo como una enfermedad que genera un mayor daño, ¿tá? Y tiene, como el colesterol, este fenómeno también, o como varios de los factores de riesgo que yo les mencionaba, como la hipertensión en muchos casos, el colesterol, la diabetes y el sobrepeso, tienen esta cosa de ser silenciosos en cuanto a su evolución. Yo no sé si tengo colesterol alto si no me lo mido, no tengo ningún síntoma de diabetes. Puede dar un montón de síntomas, pero cuando es leve o incipiente o al principio suele no dar ningún síntoma porque uno se va acostumbrando a convivir con ella, ¿está bien? Entonces a veces no tenés sintomatología. Una cosa muy importante que yo al principio de esto de los factores de riesgo capaz no les mencioné, ustedes verán que yo hablo de factores de riesgo cardiovasculares. Hace unos años atrás todos hablábamos de factores de riesgo coronario. Era como que circunscribíamos a que estos factores de riesgo eran de enfermedad coronaria. O sea, prevenir el infarto agudo de miocardio que es generado por las coronarias. Ya hace un tiempo atrás, y esto hemos evolucionado mucho, y acá en el FRENE trabajamos justamente en conjunto por esto, porque la enfermedad no es coronaria solo, sino que es enfermedad cardiovascular. La misma enfermedad de las arterias de las coronarias puede pasar en las carótidas, puede pasar en la aorta abdominal, puede pasar en las piernas, puede pasar incluso en las arterias de los brazos. Entonces, por eso se habla de una cosa que es toda una enfermedad y que es la misma. Si bien tiene distintas expresiones o distintas manifestaciones, es la misma enfermedad. Entonces, es muy importante tener en cuenta que cuando uno dice yo hago prevención para mi enfermedad coronaria, estoy haciendo prevención para accidente cerebrovascular, estoy haciendo prevención para enfermedad aórtica, estoy haciendo prevención para enfermedad arterial de las piernas. Entonces, entender que la prevención es una cosa global y que es de todos, y que es muy importante que todos la ejercitemos desde el punto de vista médico y que todos la entendamos como tal.
E incluso hay un cardiólogo muy famoso a nivel mundial que marca conductas que habla de la importancia de la enfermedad cardiovascular, sobre todo en la evolución de ciertos tipos de demencia, que yo no quiero meterme mucho en esto porque no es mi campo, justamente acá, a ver si alguien me escucha, o de trastornos neurológicos por la evolución de esta enfermedad. Porque él dice que podés estar muy bien cuidadito del coronario, capaz no tuviste ningún evento, pero no podés hablar, no sabes ni quién es tu hermano. ¿Está? Entonces, todo esto, como ustedes ven, apunta a una cosa final, fundamentalmente a la calidad de vida que uno quiere tener. Más allá del pronóstico, que es muy importante obviamente, fundamentalmente a la calidad de vida. Hemos logrado mejorar un montón de cosas y hemos logrado cambiar la sobrevida del paciente con enfermedad coronaria, por ejemplo. Pero lo más importante es que vos le cambiás la sobrevida, le cambiás el pronóstico, pero tenemos que lograr que esa sobrevida y ese mejor pronóstico sea con una buena calidad de vida. Si no, no cierra la ecuación. Ya planteados los factores de riesgo coronarios, vamos a ver qué es lo que generan estos factores de riesgo cardiovasculares y coronarios, estos factores de riesgo cardiovasculares. Para hacer una leve introducción epidemiológica, los médicos tenemos que meter algo de epidemiología, si no, no vale la charla. Sepan ustedes que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el mundo occidental. Hace muchos años que repetimos esta frase, y esta frase ya se amplió al mundo occidental y no occidental, gracias a la globalización y la progresión del mundo no occidental, del mundo oriental. También empiezan a igualarnos en cuanto a que la primer causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, y por mucho. Ustedes ven aquí, esto es a nivel mundial, fíjense abajo, la enfermedad vascular, en la cual incluimos fundamentalmente al infarto agudo de miocardio como causa de muerte y al accidente cerebrovascular, ¿sí? Que en sí es menor en cuanto a la proporción como causa de muerte, pero sí es la principal causa deshabilitante, ¿tá? O sea, la principal causa de muerte es la enfermedad coronaria, pero el accidente cerebrovascular es el principal deshabilitante. Y los pacientes con accidente cerebrovascular habitualmente se mueren de enfermedad coronaria. ¿Qué pasa? En lo que uno dice, no, bueno, pero esto es los países desarrollados. Cuando uno se ve estadísticamente también, se ve que los países en vía de desarrollo han ido incorporando cada vez más la muerte cardiovascular como principal causa de muerte. Y esto ha ido en vías de desarrollo también en ese aspecto. Lo que desarrollan es este tipo de cosas. ¿Y qué pasa en Argentina? Más o menos lo mismo. Fíjense que la enfermedad cardiovascular es del 33% más o menos como causa de muerte. Todos tenemos muchísimo miedo al cáncer y pensamos que es lo peor que nos puede pasar, pero en realidad la gente que tiene un infarto a veces no se asusta ni se preocupa, incluso siguen fumando, tiene mucha más posibilidad de morirse que si tuviera un cáncer que muchas veces en algunos casos es controlable y hasta incluso curable, ¿sí? Esto para que conozcamos hacia dónde vamos con estos factores de riesgo y qué pasa si desarrollamos la enfermedad aterosclerótica. Para hacer una inclusión o una introducción en la enfermedad aterosclerótica en sí, sepan que la enfermedad aterosclerótica es un proceso que se va desarrollando a lo largo de los años. No se preocupen, por esto no se entiende nada. O sea que yo a partir de la infancia, esto se ha visto que en la autopsia de chicos muertos en accidentes de tránsito, se ha visto que ya a nivel de la aorta se ven depósitos de colesterol, que se llaman estrías grasas. O sea que todos, de alguna manera, empezamos a desarrollar cierto grado de aterosclerosis, que lo que se tiene que entender como aterosclerosis es simplemente el depósito de colesterol dentro de la arteria. Si ustedes lo ven aquí, esto sería una arteria común, cortada a bisel, cortada así, que tiene una capa interna que está en contacto con la sangre, una capa media, que es esto que está en el medio, y otra capa que está acá. Son como tres capitas. Es un caño que tiene tres capitas. En ese caño, el colesterol se empieza a depositar en la capa media, ¿ven? Que está en la capa finita media. En la capa media empieza a depositarse colesterol. Para que exista este depósito de colesterol, que eso es lo que llama aterosclerosis, para que exista no tenés que tener el colesterol alto simplemente. Porque dijimos que los factores de riesgo coronarios son 6. ¿tá? Y con uno vos ya podés tener este fenómeno. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que cualquiera de estos 6 factores de riesgo genera que la capa interna de la arteria sea permeable al colesterol circulante. Eso se llama disfunción endotelial. Esta capa se llama endotelio y cuando eso falla puede permitir que el colesterol pase. No me quiero complicar en este concepto porque se hace difícil. Si ustedes entiendan eso, ¿qué? Porque la primera pregunta, la pregunta de consultorio es: doctor, yo tengo el colesterol totalmente normal. ¿Cómo voy a tener el colesterol en las arterias? Porque si vos fumás,
ese fumar, esta es línea caliente, flenia, disculpen. Si vos fumás, el hábito ese de fumar te puede generar que el colesterol entre a través de la arteria. Entonces alcanza y sobra para que vos fumes, para que se produzca ese depósito dentro de la arteria. Si fumás, si tenés hipertensión, si sos diabético, como les planteaba antes. Ahora, si yo sumo 2, tengo más posibilidades, si sumo 3, más posibilidades, si sumo 4, o si sumo los 6, claramente, como dijimos de entrada, son aditivos y continuos, tengo más posibilidades de que esto ocurra. ¿Se entiende? Entonces, la aterosclerosis es eso, el depósito a través de los años en la capa media de la arteria. Si uno dice a través de los años, puedo ir depositando un poquitito más cada año, ¿está bien? Con lo cual puede ir ocurriendo este fenómeno de que este depósito de colesterol vaya creciendo, obstruyendo parcialmente la arteria. Vamos a ver otros ejemplos más simples de ver. Acá cortado a través el caño, cortada la arteria a través, ustedes ven que tengo la luz de la arteria, por aquí cursa la sangre o va la sangre, la pared de la arteria y el depósito de colesterol que empieza como si fuera el sarro de un caño a obstruir parcialmente la luz de ese caño. ¿Tá? Esto puede ser un proceso que va haciéndose de a poco a lo largo del tiempo, o puede ocurrir también, como les mostraron en esta diapositiva, que se pueda romper esto y generar un coágulo que tape la arteria, que eso sería un infarto. Les muestro unos ejemplos incluso con anatomía patológica más sencillo. Vean aquí, esto, acá sería el ejemplo, esto es la luz de la arteria, ¿sí? el caño este rojo. Ven el depósito de colesterol que rodea esa luz de la arteria, incluso pueden no comprimir la luz de la arteria. Acá está esto mismo en una anatomía patológica, en un preparado de anatomía patológica. Fíjense que esto sería el depósito de colesterol y esto es la luz de la arteria. Acá hay una cierta obstrucción de la luz que sería más redonda, ¿está? ¿Sí? Y esto es lo mismo, pero con el tiempo, que a veces este colesterol se calcifica y genera eso que a veces en la radiografía de Troy dicen, ¿usted tiene calcio en la aorta? Esto es bastante común, que no significa nada más que eso, esa aterosclerosis que se calcificó. Si después lo hablamos un poco más. Estos son un poquito más de ejemplos, y acá, como ejemplo final, es una arteria que se tapó directamente, ¿tá? En algún momento tuvo un fenómeno que se rompió, como ya lo mostraba antes, ¿sí? Se rompe, se genera un trombo que tapó toda la luz de la arteria, y acá se ve en la anatomía patológica ya medio organizado ese trombo, ¿sí? ¿Se entiende? Este es otro preparado de anatomía patológica. Y acá tienen otro preparado que esto sería justamente un infarto. Esto era todo colesterol, acá se rompió y entró la sangre y se formó un trombo. Esto en su momento, ahora después se vació cuando se paró el preparado, estaba todo tapado con un trombo. Cuando la arteria se tapa, el flujo no pasa para el otro lado, eso es un infarto, donde sea, en la pierna, en el corazón o en la cabeza. Yo tapo una arteria, el flujo no pasa más y lo que está por detrás de esa obstrucción empieza a sufrir y las células empiezan a morir. Se produce la necrosis de la célula y eso es lo que sería un infarto. Un infarto, como ustedes saben, la forma de presentación y lo que nosotros estamos postulando acá para intentar prevenir, la forma de presentación habitual, y esto sí es bueno que lo conozcan. De hecho, las campañas grandes que se han hecho, por ejemplo en Estados Unidos, que en un momento de unos años se hicieron campañas muy importantes de esto, lo que se intentaba explicar era que conociéramos los síntomas de la enfermedad coronaria, para que uno consulte lo antes posible y uno pueda prevenir el evento posterior de una enfermedad coronaria. ¿Está bien? Que podría ser el infarto o la muerte súbita. ¿Sí? El infarto habitualmente se manifiesta por un dolor que suele ser, esto tiene un nombre, este signo, la gente se lleva la mano al pecho, pues es un dolor de golpe opresivo, definido como una pata de elefante sobre el pecho, ¿sí? Que puede ir hacia el cuello o mandíbula, incluso a veces duele mucho la mandíbula, o al brazo izquierdo habitualmente. Puede rayar a los dos brazos, es habitual que vaya al brazo izquierdo o al dorso, ¿sí? Eso sería la sintomatología típica del infarto. Este dolor en el infarto suele ser muy intenso y duradero, a veces en cuadros intermedios, o sea que no es un infarto, pero sí es un evento coronario, puede ser más corto y puede irse solo, y eso no significa que no pasó nada. Vos podés tener un dolor de unos minutos de duración con estas características y se va, y justamente ahí mismo tenés que ir a consultar, no decir, bueno, no pasó nada, o sea, la semana que viene voy. Ahí tenés que ir. O sea, si uno conoce el síntoma,
no va a dudar en consultar. Y en estos casos nosotros siempre recomendamos consultar de más que de menos, porque vos actuando preventivamente evitás un infarto. Cuando actúas después del infarto instalado ya no es lo mismo. Uno puede tapar la arteria, uno puede hacer distintas cosas, pero ya no es lo mismo. Siempre es mucho mejor actuar anticipándonos. Por eso estamos hablando de prevención. Y hablamos de prevención primaria, o sea, que el paciente nunca tuvo ningún evento vascular, ni arriba, ni en el corazón, ni en las piernas. ¿Está bien? Para que vean un preparado de anatomía patológica, simplemente, esto es un corte real del corazón, esto es el ventrículo izquierdo cortado así, y esto es toda la cicatriz del infarto. Acá también así. Este tejido, fíjense en la proporción de todo un corazón, este tejido no se va a contraer más efectivamente, y eso claramente genera una disfunción de ese ventrículo izquierdo que puede llevar a otro cuadro clínico que se llama insuficiencia cardíaca, que suele ser bastante complejo y con una evolución bastante torpe. Pero no importa esto. ¿Cómo se trata un infarto? Esto es un ejemplo de una angioplastia. La idea no es hablar de esto, sino simplemente cerrar acá con el tema de los factores de riesgo. Esto es abrir una arteria y poner una estena adentro. Y una sola cosa como para cerrar y empezar la discusión. Hay una ley en teoría nueva ahora que es de la RCP, que es resucitación cardiopulmonar, o reanimación cardiopulmonar. Resucitación es un poco violento, capaz, pero reanimación puede ser. Es que en teoría deberíamos formarnos todos en esto. Esto en teoría va a empezar a hacerse en los colegios para que todos sepamos qué hacer ante un paciente que haga una muerte súbita. La muerte súbita es la expresión de la enfermedad coronaria, que muchas veces debuta directamente con muerte, no con dolor y con toda la eventación de infarto, sino que directamente hace la muerte súbita. Sobre la muerte súbita, y por qué lo traigo esto a colación, no hemos logrado, a pesar del avance que tenemos y hemos cambiado la evolución del infarto, hemos cambiado la evolución de la insuficiencia cardíaca, incluso el accidente cerebrovascular, hemos logrado reperfundir o abrir arterias, lo que fuere, pero no se logró cambiar la incidencia de la muerte súbita. ¿Por qué no? Porque la única manera de cambiarla es cortando desde el principio, generando que la gente no tenga enfermedad coronaria. Y eso es con la prevención primaria, o sea, bloqueando o controlando estos 6 factores que hablamos al principio. Entonces, para entender que la enfermedad coronaria o la enfermedad arteriosclerótica es un continuo, la única manera de que vos no tengas un evento inevitable cuando la desarrollo de esta enfermedad siga progresando es cortando con estos factores que la generan. Uno debería entender que la enfermedad esta no es curable, pero sí controlable. O sea, si yo ya tengo la arteria con colesterol significativamente, lo que puedo lograr es que eso se estabilice y que no tenga un evento coronario posterior, y entonces ahí sí igualamos un poco la carrera, y el organismo tiene un montón de mecanismos para controlar y, entre comillas, limpiar esas arterias. Ahora, si vos dejás liberada la evolución de los factores de riesgo, el organismo no tiene capacidad de ganarle a esa enfermedad para poder controlar y limpiar las arterias. ¿Está bien? Esto sería un poco la idea de la introducción a los factores de riesgo, lo que es la enfermedad arterial y cómo termina, que puede ser infarto, muerte súbita, accidente cerebrovascular, enfermedad arterial de las piernas o lo que fuera. La idea es que, abierto el diálogo ahora, podamos discutir o preguntar qué es lo que les parece o qué dudas les pueda haber. Entonces, la apnea del sueño te diría que tiene una relación directa con la hipertensión. La hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular. Ni hablemos, si no mencioné, no lo puse aquí, a un factor fundamental, que es el estilo de vida, que es el estrés. Y la apnea del sueño genera muchas veces que uno tenga una mala calidad del sueño. La mala calidad del sueño lleva a que vos tengas un estrés continuo y permanente al no dormir bien, es un círculo vicioso. Claramente en ese contexto sí, no directamente como decir, bueno, la apnea del sueño es un factor de riesgo más, es un factor de riesgo que genera arteriosclerosis en sí, pero sí en este contexto. No, por favor. La prevención, ¿es buena tomar aspirinetas? Ahí justamente, para la indicación de tomar aspirinetas no es la propaganda de la televisión, sino ir a consultar con un médico. La prevención, en prevención primaria, que estamos hablando de paciente que no tuvo un evento cardiovascular, no todo el mundo tiene indicación de aspirinetas. Y nosotros siempre hablamos de riesgo-beneficio cuando indicamos una medicación o indicamos una conducta o tomamos una conducta. Y cuando vos pones en la balanza riesgo-beneficio, la aspirineta no es inocua, absolutamente. Es fantástica, la verdad. Puede producir gastritis, hemorragia del sangrado digestivo, si vos tenés una predisposición al sangrado por otra cosa, aumentarla. Si no es estrictamente necesario, no tenés por qué tomarlo. Ahora,
Si es un paciente que tuvo un evento cardiovascular, la va a tomar todos los días de su vida y vamos a darle antiácido incluso para que pueda tomarla, porque capaz es la droga más importante en el paciente que tuvo un evento cardiovascular. Pero si no es tomarla solamente por ver la propaganda, no es la mejor opción. Consulten con su médico de cabecera. Se da en prevención primaria de acuerdo a sumatoria de factores de riesgo, alguna predisposición que uno pueda ver o lo que fuera. ¿Sí? Perdón. Sí, mostraste ahí colesterol en sangre. Ese colesterol, ¿se puede ir con remedios? El colesterol, cuando uno tiene colesterol alto, ¿sí? Vos podés tener, como yo les marcaba, distintos perfiles de colesterol alto. Uno puede tener bueno, triglicéridos, malo, como yo les contaba al principio. De todas maneras, en la enfermedad cardiovascular, fundamentalmente hablamos de colesterol total y colesterol malo altos. Cuando vos tenés colesterol elevado, se puede tratar con medidas higiénico-dietéticas, ejercicio y dieta, y si con eso no lográs controlarlo, con medicación. Con la medicación, claramente lo podemos controlar. Tiene que ser una enfermedad muy severa para que sea difícil de controlar con medicación. En la gran mayoría de los pacientes, con la medicación para colesterol, logramos bajarla, y después tiene un montón de beneficios agregados, claramente. Pero bueno, se da medicación cuando es necesario darla. En teoría uno debería probar primero con las medidas higiénico-dietéticas para controlarlo. Pero eso claramente tiene que ser manejado por un médico también. ¿Sí? Y si la placa de colesterol ya está instalada en la arteria. Bueno, eso es importante. Vos podés tener, vamos a plantear, un paciente que fue hipertenso leve y colesterol alto durante muchos años y ya encontramos, pues puede hacer estudio para verlo, una cosa sencilla a veces es hacer un Doppler de las carótidas. El Doppler carotido nos deja ver, como la carótida es una arteria que es grande y que está pegada a la piel, es muy fácil ver con una ecografía y detectar si hay depósito de colesterol, se llaman placas de colesterol. Eso es fácil de ver e incluso si lo utilizamos nosotros como para estratificación del riesgo de los pacientes, como para ver si le das una medicación para el colesterol o no, a veces se usa como un agregado en la estratificación. Cuando la placa está, vos sabés que la enfermedad está. Eso no significa que vas a tener un evento ya, pero sí que justifica con más razón pensar en hacer prevención de esa enfermedad. Entonces lo que vos tenés que ser más estricto es en todos los factores de riesgo. Corrijamos todo lo que se puede corregir. Una vez que vos corregís todo lo que se puede corregir y realmente lográs corregirlo, la enfermedad, como yo planteaba hace un rato, puede ser controlada. ¿Por qué? Porque empieza a dejar de progresar. Cuando empieza a dejar de progresar, el organismo tiene mecanismos para estabilizar esa placa y la calcifica. Le saca a veces un poco de colesterol, pero la organiza, la genera como una especie de cicatriz en la arteria y deja de tener actividad la placa, que es el peligro de la placa. La placa activa, viva, para llamarla de alguna manera, es la que se puede romper y generar un evento. Cuando yo logro estabilizar la placa, disminuyo mucho el riesgo de que se rompa. Y fundamentalmente lo que vos empezás a hacer es a prevenir la formación de nuevas placas. Y las placas nuevitas a veces sí logran desaparecer. Pero una placa estable, que no obstruye mucha luz, no pasa nada, no genera ningún síntoma. E incluso placas estables con obstrucción arriba del 70% de la luz de la arteria no generan síntomas y no generan complicaciones. Esto es más difícil de entender, más difícil de comprender, pero sepan esto, no es que ya estoy en el horno si tengo una placa, no. Tengo un montón de cosas para hacer e incluso controlarlo. Sí. Perdón, doctor, yo le quería preguntar, la actividad física con complementos, que hoy día está tan difundida, no sé la incidencia que tiene. No, es lo que yo le planteé en la diapositiva de ejercicio. El ejercicio recomendado inicialmente es el aeróbico, como introducción al ejercicio. Acá también va a variar mucho, es muy diferente. En el consultorio viene usted y me dice, mira, yo habitualmente hago 3 veces por semana bicicleta, hago caminata, puedo hacer ejercicio, puedo hacer complemento, puedo hacer un poco de fierro, puedo hacer un deporte. Claramente es muy distinto ese paciente a un paciente que viene con 65 años y dice, yo nunca en mi vida hice nada. Varían las dos opciones. Obviamente uno hará un chequeo cardiovascular o no, hará una evaluación inicial de qué riesgo tiene el paciente o no. Lo concreto es que para empezar con el ejercicio uno siempre debe empezar de a poco. Lo recomendable es comenzar con ejercicio aeróbico y sobre ese ejercicio aeróbico agregarle ejercicio de resistencia. Claro que podés. Combinado. Hoy por hoy los gimnasios lo hacen bastante bien. Los profes de los gimnasios que hay están bastante preparados algunos. Se conoce más que antes. Antes venían, te van a negro, poner unos fierros así. Hoy por hoy
están más entrenados, te hacen hacer ejercicio aeróbico de inicio, habitualmente 15 minutos de cinta, 15 minutos de bicicleta y después un poco de complemento. Lo recomendable para alguien que no está entrenado es empezar a tener un ejercicio aeróbico e ir agregando el resto posteriormente. Hay que hacer algo de tonificación muscular, está perfecto. Y aparte generas un mayor rendimiento del ejercicio si vos le agregás ejercicio de resistencia. Claro que sí. Eso, lo importante acá es siempre ir a poco. Si un atleta profesional se rompe y tiene que, hasta volver a estar donde estaba, tiene que ir a poco, pensemos en nosotros. Todos tenemos que arrancar a poco. Y uno tiene que ir incorporando poco a poco lo que va pudiendo hacer. Sí, por favor. Después de dejar de fumar, ¿cuánto tiempo tarda en normalizar, si es que se normaliza? La fragilidad. Sí, un tema fundamental. Hay dos tiempos. Hay un tiempo pulmonar, o sea, el tiempo de los neumonólogos y el tiempo de los cardiólogos. Para los cardiólogos son 5 años, para considerar que realmente el tabaquismo entra a dejar de jugar un rol importante. Actualmente, ¿no? O sea, lo que generó, generó. Yo dejo de fumar y después de 5 años yo podría decir que ese factor de riesgo se fue. ¿Está bien? Lo controlé. Ya no está más. Eso pensemos solamente en el tabaquismo como agresor de las arterias. Si pensamos desde lo pulmonar y, por ejemplo, la posibilidad de cáncer de pulmón, son 10 años. Bueno, no olvidemos el tabaquismo, yo lo mencioné solamente como prevención cardiovascular, pero el tabaquismo es nocivo, dañino en un montón de cosas más, fundamentalmente a nivel pulmonar, generando bronquiales crónicos, enfisema y cáncer de pulmón, ¿no? Claro, el POC sería el bronquial crónico. Pero el tema es ese, ¿no? Y el tema es entenderlo. Hay una conciencia mayor en cuanto al abandono del hábito tabáquico, pero tampoco hay que esto de entender que es una adicción y que no es tan sencillo el dejar de fumar. Nosotros hemos tenido pacientes que han tenido una muerte súbita, que lo reanimaste, que salió de la muerte súbita, sabe que eso fue por el infarto que tuvo, y el tipo sale delante de una vía coronaria después de día internado, sale y se prende el pucho. Entendiendo la enfermedad. No es que vos decís, es un demente, un loco, no, es un adicto y en función de eso hay que tratarlo como tal. Pero bueno, una de las partes fundamentales en este tipo de conducta es intentar entender lo que está pasando, entender la enfermedad, entender lo que me genera como para que yo después pueda empezar a cambiar alguna conducta. Hay un montón, ustedes, esto la doctora sabe mucho más que yo de esto, hay etapas de la adicción, hay etapas en las cuales vos no podés actuar casi. Tenés que intentar cambiarle la etapa que está para que entre en una etapa que sea permeable a la posibilidad de dejar de fumar. Esto en todas las adicciones. Y la obesidad tiene mucho de esto también, ¿no? De hecho, a veces, por eso yo muchas veces en el consultorio les digo, empecemos por el ejercicio. Y por eso hay toda esta campaña tan importante de ejercicio. Parece ser, de las medidas de prevención, la más fácil de incorporar. Porque a veces decís, bueno, voy a bajar estos 4 kilitos que me están molestando, pasan un año y no bajaste ni uno, te aumentaste 2. Porque a veces nos cuesta cambiar esas conductas, nos cuesta cambiar los hábitos. Por eso intentar, y por eso hay tanta movida y tanta publicidad o intento de que todos incorporemos el ejercicio. Porque eso es un beneficio agregado, como yo le planteé, en un montón de cosas, y claramente en la enfermedad cardiovascular. Sí, disculpa. Sí, me hago una pregunta. Yo suelo ir al gimnasio, ¿no? Y me han dicho a veces que hasta se puede, por ejemplo, cuando uno no va un día al gimnasio, hay algunos comprimidos como Revelatrol, que lo están vendiendo creo que en Pharmacity, que dice que casi es como ir al gimnasio, porque te oxigena la sangre, ¿es verdad eso? Yo te diría que hagas ejercicio, y el día que no vas, no sé si volvés a hacer el que sigue. Claro, y lo que es Revelatrol y eso... No tengo ninguna experiencia con el producto en sí, y me parece que intentar tomar un comprimido que te haga ejercicio, te diría que no lo hace. El ejercicio lo que genera a nivel periférico es toda una acomodación tiene distintos beneficios. Uno de los beneficios agregados es que a nivel periférico va generando un fenómeno de medicación, que es una vasodilatación permanente, genera mejoría en las cargas del corazón y va generando una mayor elasticidad en las arterias. Es un montón de beneficios que vas agregando, ni hablar del osteoarticular, el descenso de peso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, mirá, no te sabría decir, realmente no tengo ninguna experiencia. Si vos me decís hoy, yo no te lo recomendaría. Te diría que hagas ejercicio, el día que no vas, no hagas. Claro. Hacia el día siguiente, de nuevo. Claro.
¿Puede provocar bradicardia marcada? ¿Y cuánto ejercicio puede provocar? Esto lo que plantea la doctora es que vos tengas frecuencia cardíaca baja porque haces mucho ejercicio. Esto se ve solamente en tipos muy entrenados, sobre todo entrenados en ejercicio aeróbico. Si vos agarrás un paciente que corra maratón, por más que no sea un atleta profesional, pero un corredor de fondo de 20 kilómetros para arriba, suelen andar con frecuencias cardíacas bajas, incluso hasta de 40 por minuto, que es una frecuencia, un tipo que corre maratón, que corre 42 kilómetros y entrena para eso, es un paciente que se siente en consultorio, toma la frecuencia y dice, ¿qué pasó? Porque anda con 40 por minuto normalmente. ¿Por qué? Porque el tipo tiene que correr durante 2 horas y si la frecuencia cardíaca se fuera a 150 se muere en la mitad de la carrera. Son pacientes que regulan frecuencias cardíacas en un máximo esfuerzo bajas para que aguante el corazón. Entonces, esto puede ocurrir en pacientes muy entrenados. No creo que sea nuestro caso. De ninguna manera vamos a estar con frecuencias cardíacas muy bajas. De todas maneras, es uno de los fenómenos agregados del ejercicio como beneficiario y protector del corazón. Se plantea siempre, y esto se habla, capaz lo han escuchado, que normalmente el organismo tiene 2 tonos, un tono estimulante y un tono inhibidor, el tono adrenérgico y el tono vagal. Hay pacientes que son vagotónicos, que son pacientes que viven con frecuencia cardíaca baja y presión baja. Hipotéticamente ese paciente, salvo que sea hipertenso, tiende a tener mejor pronóstico que el otro, ¿sí? Pero justamente, ¿por qué? Porque lo que tenés es trabajás con un menor consumo de oxígeno, el corazón trabaja más tranquilo, etcétera, etcétera. Por eso se plantea como un efecto protector. Y ese fenómeno del ejercicio es un fenómeno protector, no es patológico, porque es una bradicardia con ningún trastorno de conducción. Es que el organismo necesita esos latidos porque se acostumbró a poder trabajar con la fábrica a menor revoluciones. La fórmula de la frecuencia es 220 menos la edad y ese resultado tomar como el 70% o algo así. Es una frecuencia cardíaca máxima. Sí, eso de todas maneras es así. El cálculo que hace usted es perfecto. Es 220 menos la edad, eso te da la frecuencia cardíaca máxima. Eso usamos nosotros, por ejemplo, cuando vos haces un test de esfuerzo. Haces una ergometría y el paciente debería llegar al 80% de esa frecuencia cardíaca máxima esperada para la edad. Eso se puede utilizar en algunos casos de que vos estés haciendo un entrenamiento aeróbico un poco más intensivo, entonces vos empezás a trabajar con Polar, con medición de la frecuencia cardíaca, entonces el preparador físico dice, bueno, vamos a laburar al 80%, vamos a trabajar al 50%. A los fines prácticos, para nosotros o para todos ustedes, habría que trabajar en una frecuencia cardíaca para ejercicio aeróbico, de esto de caminata, trotecito, bicicleta, en frecuencia cardíaca que es menores de 130. Entonces ahí tenés 130. Que habitualmente cuando estén con leve entrenamiento van a trabajar esa frecuencia cardíaca. Si vos ya empezás a pensar en que voy a hacer ejercicio como se hace ahora, que el entrenamiento como para mejorar el rendimiento y quemar calorías, que es ejercicio como un guarda griega, o sea, entonces aumento la demanda de consumo de oxígeno, estabilizo, bajo, esos ejercicios que son de reacción y evento que hacen, por ejemplo, en el cenar, atletas y lo que fuere, en ese contexto sí trabajas con frecuencias cardíacas variables, o variantes, mejor dicho. Pero a los fines prácticos para nosotros, frecuencias cardíacas bajas, ahí estás bien. Perdón, la continuación de la pregunta sería esta. Sí. Para las personas que eventualmente, por una medicación betabloqueante o lo que sea, tienen el pulso en reposo ya bajo, a 60, 65, ¿cómo se hace la cuenta? ¿Igual o no, diferente? Sí, igual, exactamente igual. Lo que pasa es que estás cardioprotegido y tenés un fenómeno de una droga actuando sobre tu frecuencia cardíaca de no aumentar más de X. Seguramente entre 120 y 130 no lo vas a... Si vos estás con una dosis efectiva no te vas a superar eso. Pero eso es un fenómeno medicamentoso, hay una droga dando vuelta de por medio. El cálculo es exactamente el mismo. Lo que yo te podría decir es que no lo va a alcanzar. Está bien, gracias. No, por favor. La Sí. diabetes se manifiesta después, o sea, no es solamente por herencia, sino que puede ser también factores de riesgo con el tema de la obesidad. Exactamente, existe la diabetes insulino requirente hereditaria de gente joven, después existe la diabetes del adulto, o tipo 2. Y de los pobres muchísimo también, no es de los ricos, es un error conceptual ese. De hecho, la alimentación, muchas veces los países pobres, a base de hidratos de carbono, hacen que sean más gordos, que tengan más obesidad, mayor perímetro abdominal y a veces tienen más diabetes.
Sí, ahí lo que existe, lo que está definido como que tiene mucho que ver, capaz lo escucharon todos, que es el síndrome metabólico, que es parte de estos cuadros, de estos factores de riesgo, que es una conjunción de factores de riesgo, que es una predisposición que incluso en algunas guías se habla que es otro equivalente, como la diabetes, de enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque tiene perímetro abdominal aumentado, hipertensión leve, glucemias elevadas, colesterol elevado. Entonces es un cúmulo de factores de riesgo. Esto que yo le expliqué, que no quería meterme mucho, que yo le dije, la grasa abdominal intravisceral, no el rollo el simpático que tengo, no sino la que está metida entre las vísceras, que genera el volumen de la panza, o sea, lo que hace que la panza salga para afuera es lo que empuja desde adentro. Esa grasa intravisceral actúa como una glándula, segregando ciertas hormonas. Uno de los fenómenos que genera es resistencia a la utilización de la insulina que tenemos. La insulina es lo que hace que el azúcar entre en los tejidos. Si yo tengo resistencia a la insulina, tengo azúcar más alta en la sangre. Y es un fenómeno que va de la mano de este perímetro abdominal. Entonces muchas veces uno dice, mira, soy diabético, el médico me diagnosticó que tengo las glucemias altas, qué cosa, me van a tomar medicación o qué fuera. A esos pacientes a veces, vos los haces bajar 10 kilos, les bajás el perímetro abdominal y el paciente deja de ser diabético. No es que dejó de ser diabético, porque es un tema desde el páncreas el problema. No es que el páncreas no funcione y no segregue insulina. Habitualmente esos pacientes tienen insulina alta incluso. El páncreas funciona bien, puede seguir segregando insulina. Lo que pasa es que la insulina circulante no se utiliza bien, entonces ahí sí tenés una glucemia elevada. Ese paciente, le sacaste esa glándula que generaba ese fenómeno y de golpe se controla la glucemia. Se controla la glucemia, se controla la presión arterial, se controla un montón de cosas. Por eso la obesidad va de la mano de este síndrome metabólico que yo les cuento. A veces ese diámetro abdominal aumentado, ese aumento de la masa corporal, hace que los pacientes suelan tener tendencia a ser más hipertensos o a ser más diabéticos. Y con el colesterol, doctor, sí, corremos, caminamos, no comemos y tenemos colesterol. Venga a verlo que se lo bajo. Bueno. No, la farmacología en ese aspecto funciona muy bien. Hay muchas alternativas, hay dislipemias complejas que tienen que ser vistas por un especialista, incluso dentro de por ejemplo, la cardiología, que somos los que más hacemos colesterol. Hay algunos que se especializan en estos casos más complejos, tienen que ser combinaciones de drogas, estudiar un poco más. Hay dislipemias familiares que son complejas de tratar. La gran mayoría de la dislipemia, que tiene mucho que ver con los hábitos de vida occidentales, incluso está planteado que realmente el colesterol que consideramos normal no es normal. Hay toda una teoría epidemiológica basada, por ejemplo, en pueblos primitivos como los pigmeos y pueblos que no han tenido occidentalización, que tienen colesteroles parecidos al niño recién nacido. Se postula que el colesterol que nosotros consideramos normal no es nada normal para el ser humano. Si ustedes se acuerdan, hace muy pocos años el colesterol normal, o el malo normal, se consideraba 160, y el colesterol normal no era 220 como es ahora, era 260, ya no me acuerdo, 250 creo que era. ¿Tá? Y hoy por hoy, de un día para el otro, demostramos que no, hay que tenerlo más bajo. Y el postulado es si no hay que tenerlo más bajo aún todavía. ¿Tá? Pero lo concreto es que hay un montón de cosas para hacer para controlar el colesterol. ¿Sí? En Japón hay 15 millones de personas que consumen ajo negro y tienen longevidad de más de 100 años, 120. Y el ministro de Finanzas en Japón les ha pedido a los viejos que se mueran porque es una clase pasiva que origina gastos. Y el tema es que tienen la sobrevida gracias al sistema de alimentación y sobre todo el ajo negro. Bueno, dos opciones. Una, acá en el barrio chino venden ajo negro. Ir a comprar, que todos vayamos a comprar ajo negro es una opción. Y la otra opción, bueno, que dejen de cultivar ajo negro si se mueren los viejos. Pues eso realmente no les podría decir. Lo preparan, lo hacen con normas especiales, pero bueno. Igual. Es algo como para la risa de que le pidan que se mueran. Sí. Ya teníamos una pregunta. No, disculpa. está bien, ¿Ah? Yo ¿Veías a preguntarle ajo negro? No, sobre el colesterol. Con Sobre el colesterol estaba por decir, colesterol. perdón, si me permite. La alimentación es la misma y el colesterol es siempre alta. ¿Por qué? No, eso es porque tenés una predisposición, el paciente tiene una predisposición a tener el colesterol más alto. Yo tengo un paciente vegetariano que tiene el colesterol alto. Bueno, eso existe. De hecho, hay dislipemias familiares.
El estrés también, ¿no? El estrés puede tener que ver. El estrés es un tema muy particular para discutir. El estrés hoy por hoy, incluso nosotros hablamos a veces de que el estrés es un factor de riesgo casi no modificable. Salvo que cambiaras tu estilo de vida radicalmente, te fueras de vivir acá a Buenos Aires, dejaras de hacer lo que haces, etcétera, etcétera. Muchas veces el estrés termina siendo un factor de riesgo fijo casi. Porque uno hace habitualmente el mismo estilo de vida en la misma ciudad con la misma sobrecarga. Y el estrés actúa a veces como desencadenante. Hay una lista, y está estudiado, está graduado, de eventos que producen eventos cardiovasculares. Por ejemplo, la muerte de un familiar, las separaciones, las mudanzas, las cosas que generan, que el estrés ahí actúa como desencadenante, no como estrés, como factor fijo. Igualmente Sí. el aguante, es una parte que a mí me interesa mucho el tema, el aguante del estrés, la resiliencia, o sea, que es un término sacado de la física, es la resistencia. Hay gente que tiene más aguante que otros, pero el aguantar también se cobra un precio en el cuerpo que sería la carga total, en la hipertensión arterial, el aumento del colesterol, y eso es también por ser muy fuerte, ¿no? Sí, seguro. Pero esto que como dice ella, que casi lo consideramos una cosa fija, es algo, cambiar realmente la cosa o cambiar tu personalidad, cosas difíciles de lograr, ¿no? Muchas veces termina siendo casi un factor fijo. Sí, perdón. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Una persona hipotensa, la relación, quiero ver, entre la hipotensión, por ejemplo, y la bradicardia, taquicardia, arritmia, ¿cómo se produce? No, esto es así como yo planteaba al principio. Si vos sos hipotenso genéticamente, o sea, tu constitución o estructura hace que vos seas un hipotenso, es porque tu presión habitual es esa, no es que vos sos un... Uno tiene que entender que en medicina nosotros medimos, porque esto es típico del electrocardiograma. Uno dice, la normalidad es esta en función estadística. Yo demuestro, se llama campana de Gauss, que es un dibujito así, ¿no? Como si fuera un sombrero. La masa que está en la copa del sombrero es la masa en general. El mayor porcentaje de la población que está acá en la copa tiene un electrocardiograma con esta característica, o tiene un valor de presión con esta característica. Pero hay unos que están acá en las alas del sombrero, que no tienen nada que ver con los que están acá, están en otros extremos, pero es tu valor normal. Entonces van a haber un montón de chicas jóvenes, sobre todo, que viven con presiones de 90 normalmente, pero andan bien. Eso no es patológico, eso es tu valor de presión normal. Ahora, si después uno con el tiempo, con el desarrollo, empieza a generar otro tipo de cosas, como taquicardia, lo que fuere, es otra cosa, es un desarrollo o el adquirir una patología o adquirir otra cosa. Que vos tengas presión baja y frecuencia cardíaca baja, el único riesgo es que te parte la cabeza cuando te desmayes, pero no es que eso genera, claro, que vos tengas estas lipotimias que suelen tener las chicas jóvenes, pero no genera una patología per se, no, para nada. Gracias. Sí. Doctor, el tema sexual, ¿cómo incide sobre la actividad cardíaca? Perfecto. El sexo, de alguna manera, es fantástico. Bueno, es un ejercicio y es un liberador de endorfinas. O sea que produce bienestar. ¿Está bien? Con lo cual, el sexo en una persona sana genera bienestar. Sí, bueno, depende, ¿no? Pero bueno, pensemos que sí, genera bienestar. No genera ningún trastorno a nivel de lo cardiovascular, ni es malo, ni genera problemas o lo que fuera. Obviamente, lo que suele pasar, y a veces uno asocia con que puede ser peligroso, es que es un esfuerzo. Si vos tenés una enfermedad coronaria significativa, puede ser que ante cualquier esfuerzo que hagas, cualquiera, desde subir una escalera, cambiar una rueda o tener una relación sexual, puedas tener un evento cardiovascular. De hecho, ustedes conocerán, es típico contar que justo le pasó en una relación sexual y más comúnmente con una pareja fuera de casa. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque habitualmente las relaciones fuera de casa suelen ser con más exigencia o uno quiere lograr mayor rendimiento y hace cosas que habitualmente no hace. Es como que vos te corras los 100 metros cuando habitualmente no los corres. Tenés más riesgo que te pase algo. Si no, el sexo en sí como actividad sexual no genera ningún riesgo agregado. ¿Tá? ¿Se entiende eso, no? Esto, como dice la señora, lo del Viagra, lo que pasó con el Viagra fue eso. No es que el Viagra generó mayor mortalidad cardiovascular. Lo que pasó es que un montón de gente que no tenía buenas relaciones o no tenía relaciones empezó a tomar el Viagra y eran enfermos coronarios y ese era un anticardiovascular.
cardiovasculares. Después se demostró que no, el Viagra no genera eventos cardiovasculares per se. ¿Sí? Esto ya entramos en la etapa de prohibido para menores y después no sé si acá el amigo tiene que cortar. ¿Estamos bien, doctora? ¿Alguna pregunta más que quieren cerrar? ¿Alguna cosa más? Una sola cosa les agrego, el vino, que es una pregunta de todos los días en el consultorio, sería así: el vino tinto, demostrado por tinto inicialmente, el borracho que arrancó con el vino era tinto y quiso demostrar esto, le gustaba el tinto no blando. El vino tinto en sí es un protector cardiovascular, está postulado por distintos motivos, por el tanino, porque es vasodilatador, porque genera bienestar, porque genera liberación de endorfinas, un montón de cosas. Pregunta al millón: ¿tengo que tomar vino? No. Esto sería decir, si yo no tomo vino, no incorporo el vino como para protegerme. ¿Está bien? Si no tomo vino, no tomes vino. El vino tiene alcohol, tiene hidrato de carbono, te sube la presión, otras cosas que no son buenas. O sea, si yo no tomo vino, no lo incorporo. Si tomo vino, la medida protectora es 2 copes para el hombre por día y 1 copa para la mujer. Arribeño de eso, entraste en el vicio, ya no tiene nada que ver, yo no te lo recomendé. Son 2 copas para el hombre, 2 copas para la mujer. El chocolate, hay un montón de trabajos nuevos, sobre todo con el chocolate negro, de un montón de cosas también agregadas, distintas sustancias del chocolate que tendrían este beneficio, como el vino también. Hay un trabajo nuevo, muy nuevo, en insuficiencia cardíaca con chocolate. De todas maneras, piensen que, pues acá también, no, bueno, entonces me como un chocolate. Con el chocolate, pues tener la panza así, vas a tener más factores de riesgo que la protección del chocolate. Son cosas que tienen protecciones pequeñas, como también el chía, los fitoesteroles y lo que fuere, son muy buenos, bajan parcialmente el colesterol, pero la potencia de descenso de los colesteroles es baja. Entonces, no es que me como un lechón, me como 2 semillitas de chía y estoy tranquilo, no. ¿Okay? Siempre hay que ver el gran panorama, no es lo que me conviene escuchar nada más.